En este video voy a decir muchas verdades que le van a incomodar a un montón de gente. Va a incomodarle a un montón de mis compatriotas y va a va a hacer estallar a muchas personas porque se van a sentir identificadas. Pero no. O sea, voy a tener que decirlas porque sinceramente necesitamos hacer un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ver el automovilismo aquí en México. El automovilismo mexicano. Nuestros pilotos mexicanos tienen de verdad mala suerte al momento de empezar a destacarse en otras categorías. Y no hablo de categorías de menor rango, sino categorías de alto rango. Realmente somos, estamos condenados a tener una mala suerte que no nos va a poder permitir, una nube de mala suerte que no va a poder permitirnos ganar una cantidad exagerada de carreras de manera constante, o que no nos va a permitir llegar a luchar o al menos ganar un campeonato en categorías de alto prestigio, y que un subcampeonato va a ser lo que realmente en lo que realmente lleguemos a alcanzar a lo largo de nuestra historia. Y ojo, yo hablo de manera individual, no hablo de manera grupal, pero esa es la pregunta. Y grupal hablo de que, somos muy buenos en resistencia, pero los campeonatos que hemos tenido como pilotos de resistencia lo hemos tenido con un compañero. Y no voy a hablar del campeonato de Adrián Fernández y Luis Díaz, pero pues puedo hablar del campeonato de Memo Rojas y Scott Pruett, que ese campeonato lo ganaron, fue entre Rojas y Pruett, no fue entre Rojas y el Chapulín Díaz, como en cierto caso fue en lo de Adrián Fernández y Luis Díaz, que ese campeonato lo corrieron solo 3 autos. Y el Acura de esa época era muy veloz. Así que aquí va mi cuestión. ¿Estamos condenados a no ganar un campeonato individual en una de las categorías más grandes del automovilismo a nivel mundial? Sí, sí, tenemos un montón de mala suerte. Y voy a narrar en este video los momentos que hemos tenido de muy mala suerte, y voy a decir algo que va a incomodar a mucha gente al final del video, porque sinceramente es entre nuestra mala suerte y es también la falta de apoyo que nos damos entre nosotros, y que muchos pilotos, pues gente, medios y pues, hasta incluso fanáticos se encasillan en apoyar a un piloto en específico y no apoyar o se encasillan se encasillan a ser sectarios de una persona en específico, y no de apoyar en general a los demás. Ahora, sí es cierto que hemos tenido casos de pilotos que han ido al extranjero, que se les ha dado todas las oportunidades del mundo y no las han sabido aprovechar. Casos están, por ejemplo, el de Rubén García Mateos o Rubén García Jr., que fue a la ARCA solamente y pues chocaba a cada rato. Perdía un montón de oportunidades por errores que él cometía. Y pues, incluso hay un video donde está en las últimas vueltas en Wankesland, en la ARCA, donde corrían solo 4 autos y él tenía el mejor en ese momento, y termina chocando en la última vuelta, ya siendo líder. O también está el caso de Santiago Krill Jr.,
a quien le decían que era un piloto que solo destruía los autos Porsches, que él corría en la categoría de la Porsche Super Cup Series. Pero aquí vamos a hablar de los pilotos que sí se han destacado en nuestro deporte y que curiosamente que son los que tienen las oportunidades de ser campeones en sus categorías, son los pilotos que más terminan siendo criticados, vapuleados y no por, o sea, no solo por gente extranjera, sino por nuestra prensa mexicana, por reporteros mexicanos o hasta los propios expilotos mexicanos. Comencemos hablando de los hermanos Rodríguez. Primero vamos a hablar de Ricardo Rodríguez. Para quien no conozca realmente quién era Enzo Ferrari, muchos argumentan de que la gente odia cómo es Helmut Marko en su manera de ser, en su manera de comportarse, y también odian cómo se comporta gente como Fabio Briatore o Jan Tudel en sus maneras de cómo ser y cómo comportarse ante la sociedad. Por ser gente que, pues, o sea, gente que realmente son despreciables, son tipos racistas, discriminadores y que solo quieren ver pilotos de la famosa raza aria en el automovilismo mexicano, o digo, en el automovilismo mundial. Incluso podemos decir a Bernie Ecclestone como un tipo nefasto. Pero aquí les voy a hablar de Enzo Ferrari. Helmut Marko era una rosa comparado con lo que era Enzo Ferrari. Tanto Enzo como su esposa eran sujetos bastante nefastos, que tenían un favoritismo bastante único por sus pilotos italianos o pilotos alemanes que por pilotos de diferentes partes del mundo. Siempre al piloto extranjero que no era europeo lo trataban de la punta lo trataban con la punta del pie. Y está, por ejemplo, el caso documentado de cómo trataron a Jody Scheckter. Que sí, Jody Scheckter fue compañero de Gilles Villeneuve, que Gilles Villeneuve era canadiense, pero Gilles era de piel, pues, blanca, decirlo de esa manera. O sea, era un piloto que era, pues, de piel blanquita, siendo, o sea, criollo francés. Y pues llega Jody Scheckter, un piloto que viene de un país que del tercer mundo totalmente, con el cabello, o sea, totalmente de manera africana, que es un cabello totalmente chino, o sea, muy ondulado, si se podría decir de esa manera, o sea, un cabello muy pasita. Pero el punto es que él venía de Sudáfrica, no era igual de blanco que Gilles Villeneuve. Y pues, a Jody Scheckter le dieron en su momento el ser el piloto número 2. Y a Gilles le daban todo el beneficio de ser el que llegaba a ser el piloto de los comerciales, el piloto al que le daban todo el mejor auto, los mejores mecánicos, la mejor aerodinámica en ese tiempo en la escudería Ferrari. ¿Y qué pasó al final? Que Jody Scheckter fue el que le terminó ganando el campeonato a Gilles Villeneuve. Y Gilles nunca llegó a tener un campeonato. Muchos dicen que no tengo que hablar de esa manera de Gilles Villeneuve porque pues él murió de una manera trágica
Pero también les voy a decir, señoras y señores, que Gilles Villeneuve era un piloto muy agresivo, muy sucio, tal como lo es su hijo Jacques Villeneuve. Y pues, o sea, y pues realmente por su agresividad fue que pues terminó desviviéndose. Pero volvamos con Ricardo Rodríguez. Ricardo llega muy joven a la escudería Ferrari. Enzo Ferrari ve algo positivo en Ricardo. Le iba a dar el auto número 1. Venían de tener una temporada exitosa con o sea, de tener temporadas exitosas, de tener campeonatos exitosos, que el último había sido con Phil Hill. ¿Y qué pasa con Ricardo? Que pues termina pasando a mejor vida. Y lo peor de todo es que eso fue aquí en México. O sea, una carta de mala suerte doble. Y no fue en un auto Ferrari, tristemente. Fue en una, o sea, realmente lo que le pasó a Ricardo es un ejemplo de que tenemos muy mala suerte aquí en México. Porque yo sí, o sea, yo y muchos pilotos, mucha gente que está involucrada en el automovilismo mexicano, sentimos que Ricardo pudo haber llegado a ser campeón de Fórmula 1 con ese Ferrari. Y duele que al final haya tenido que partir pues muy pronto. Y no en un auto Ferrari, fue en un auto que se lo prestaron solamente para correr en el Gran Premio de México, porque él quería destacarse ante nosotros. Ahora hablemos de Pedro Rodríguez. Ahora voy a comentar algo que voy a comentarlo más a fondo al final del video, que es realmente nuestro malinchismo. A Pedro Rodríguez le hacían mucho, o sea, la prensa extranjera siempre lo estaba comparando a cada momento con Ricardo Rodríguez, cosa que, y pues decían que él no podía llegar a ser una gran potencia en el automovilismo mexicano como lo fue Ricardo, y que todas sus victorias que tuvo compartidas fueron, o sea, en Estados Unidos fueron gracias al manejo de Ricardo y no al manejo de Pedro. Pero ¿saben de dónde venían principalmente las críticas? De aquí de México. Eso es algo que la verdad duele pensar, o duele admitir, o duele o te enoja, de que siempre que ha habido un piloto mexicano que se destaque, ya sea en la Fórmula 1, en la IndyCar, en la WEC, en IMSA o en NASCAR, nosotros como mexicanos lo vamos a criticar el doble. No entiendo realmente, en vez de estar criticando o sea, en vez de estar defendiendo a nuestros pilotos, o sea, siempre buscamos la manera o la alternativa de verlos caer. Y eso pasaba mucho en ese tiempo con Pedro. Pedro fue muy criticado por supuestamente no tener la misma velocidad que Ricardo Rodríguez, no tener el mismo talento que Ricardo Rodríguez. ¿Y qué pasó? Que fue el primer piloto mexicano en habernos dado una victoria en Fórmula 1, concretamente en el Gran Premio de Sudáfrica, y luego en haber ganado en el Gran Premio de Bélgica. Y aún así lo criticaban al pobre Pedro por venir de un país que no se tenía tanta costumbre en el automovilismo en México, que lo más sonado era la carrera panamericana, o pues realmente por no ser un piloto de raza aria, como lo dije al principio del video. Y pues Pedro aún así terminó siendo el ganador
el ganador de esos dos grandes premios, el mejor piloto en su momento de su equipo, en haber ganado en Le Mans, de haber ganado en Daytona, en las 24 horas de Daytona y en las 24 horas de Le Mans, haber corrido en NASCAR, siendo el primer mexicano en haber corrido en NASCAR. ¿Y qué pasó con el pobre de Pedro? En una categoría que no era la Fórmula 1, que eran las categorías de resistencia, con donde a Pedro le gustaba mucho correr, terminó igual que Ricardo en Alemania. Esto fue en Alemania. Y pues nuestro automovilismo fue brutalmente, o sea, no hablo de nuestro automovilismo en sí, más bien no, desde ese momento no se volvió a hablar de otro piloto mexicano que se pudiera destacar en nuestro deporte motor, hasta que llegó Adrián Fernández. Muchos van a decir, Adrián es un piloto querido por toda la afición, digo, y también querido por todos los reporteros, y también querido por diversos periodistas y por mucha gente. Pero también les voy a decir que Adrián es un piloto que también en sus primeros años de carrera tuvo muy mala suerte. Todavía me acuerdo que en Cleveland de 1995 él estaba luchando por posiciones de podio para tener su primer podio en la categoría IndyCar y se le termina descomponiendo el auto. Eso fue un golpe brutal que también se puede decir que Adrián es de los pilotos que también han sufrido muy mala suerte. O las dos veces que también se puede hablar de las dos veces o tres veces en las que él salió lastimado, que fueron en el año 99 y en el año 2002, donde pues por los accidentes que él sufrió en el 99, sufrió un accidente de kartismo, donde pues, o sea, salió lastimado y no pudo correr la temporada 99, que era de los favoritos para luchar por el título. Y pues bueno, las temporadas 2002, si bien su idea de crear Fernández Racing en esa época, pues o sea, te dejaba mucho que desear. Yo siento que debió de haberla creado, pero con un poquito de más presupuesto. Pero bueno, ya ahí fue la vida de Adrián Fernández. No me voy a meter ahí en sus decisiones. Pero pues eso de que también lo hayan lastimado tanto en ese accidente brutal en Australia en el 2002 como el accidente que tuvo en Vancouver, pues te da a entender que Adrián sí fue un piloto que sufrió de muy mala suerte, muchísima mala suerte. Ahora, esto no le va a gustar a mucha gente, pero, o sea, sí sufrió de muy mala suerte, pero también Adrián tomó muy malas decisiones que no fueron respaldadas no fueron respaldadas ni por Jimmy Morales ni por Carlos Slim, fueron respaldadas por él mismo, porque él quiso tomar esas decisiones que al final le salieron muy mal. O sea, de Adrián Fernández les voy a comentar que a él le gusta mucho el dinero, le encanta ganar dinero, le encantaba en su momento ganar dinero, por eso es que él era muy querido por los patrocinadores y pues era un muy buen negociante, pero pero yo siento que valía más haber sido campeón en ese momento de la Champ Car o de la IRL para tener al menos ese logro deportivo de haber sido el primer campeón mexicano
de lo que es en sí la IndyCar. Y Adrián nunca lo fue y pudo haber sido campeón. Con Patrick Racing, Adrián, si bien sí tuvo sus errores en el estilo de decir que pues era un piloto que calificaba muy mal, que no es un error en sí que le voy a achacar, porque voy a hablar luego de eso, de que somos muy precarios en cuestión del automovilismo aquí en México y muy pobres comparados, o sea, muy pobres en cuestión de dinero comparado con otros países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España y Alemania y etcétera. Pero bueno, vamos a hablar principalmente de las decisiones que ha tomado Adrián Fernández que le han afectado luego en su futuro como piloto, en su trayectoria como piloto. 2004. Él iba a comenzar la temporada de la Champ Car en el 2004 como Fernández Racing, pero esa temporada de la Champ Car. No iba a luego ser de los pilotos que saltaron a la IRL. Él iba a comenzar la temporada 2004 de la Champ Car. Hizo pruebas en Sebring, en Florida, y su auto era imbatible. Era de los más rápidos que había en ese momento. Si bien la Champ Car sufría de cuestiones económicas, no se les estaba pagando a los pilotos, a los equipos y todo lo que tú quieras, Adrián pudo haber compensado el que no le hubieran pagado con haber ganado ese campeonato 2004. Porque ese auto que él tenía en ese entonces era rapidísimo. Le ganó a los Newman Haas de Sebastián Bourdais y de Bruno Junqueira en las pruebas en Sebring. Pero bueno, salta él a la IRL, que en ese momento se llamaba IRL. Y si bien le costaba mucho al auto, al equipo, en las primeras carreras, el estar a los primeros lugares compitiendo con Ganassi, Andretti, Penske y Panther Racing, luego ya a final de temporada, el auto de Adrián Fernández se volvió imbatible. Ganó con muchos laureles y pues, o sea, era un auto muy rápido el que tenía ya al final de temporada, porque ya el equipo ya se había puesto bien, ya se había acomodado y ya estaban acostumbrados al sistema de óvalos que tenía en ese momento la Indy Racing League. ¿Y qué hizo Adrián? Quiso buscar una alternativa en la NASCAR. Quiso irse a la NASCAR. Vio que en la NASCAR, que el equipo Lowe's y que, le iban a dar un apoyo, económico, porque en ese momento Tecate, que ya había entrado al mercado estadounidense en el 2004 con las victorias de Adrián, y le dijeron que ya no lo necesitaban más. Yo siento, en mi opinión personal, que Adrián hubiera seguido ya con Lowe's, pero en la Indy Racing League, y no que se hubiera ido a la NASCAR. Tampoco siento, y también siento que pues desaprovechó muchas oportunidades en ese momento. Porque pudo haber sido campeón de la Champ Car y pudo haber sido campeón de la Indy Racing League. Y aquí va una de las cosas que hablan en este video. Tomamos muchas decisiones incorrectas. Y esas decisiones incorrectas nos han arruinado nuestro futuro deportivo en el automovilismo mexicano. Como con lo que son los pilotos mexicanos que están actualmente.
Bueno, Adrián Fernández. Ahora pasemos al otro piloto también de la kart que llegó después de Adrián. Voy a saltarme a Carlos Guerrero porque nunca llegó a destacarse así al 100% en el equipo Herdes. Pero vamos a hablar de Michel Jourdain Jr. Michelito Jourdain era un piloto que tenía un talento muy grande, pero uno de los pilotos que más mala suerte he conocido a lo largo de la historia, de mi historia viendo este deporte. Y no lo digo por ser mexicano, lo digo porque es verdad. Estuvo atrapado mucho tiempo en el equipo Dale Coyne, que tenía en esa época un acuerdo con Herdes Competition, que Herdes en esa época apoyaba mucho a sus pilotos mexicanos. Pero bueno, Michel se vio siempre envuelto en autos bastante malos en el equipo de Coyne hasta que en el 2019, en 1999 se rompe el acuerdo entre Dale Coyne y Herdes Competition y mandan a Michel al equipo de Gary Betterhausen, también un equipo muy malo. Que Gary Betterhausen tenga, o sea, toda su familia tenga mucho reconocimiento en el automovilismo estadounidense, no significa que su equipo haya sido una gran maravilla. Pero la temporada 2001 fue una temporada que fue de un gran cambio para Michel. Llegó a calificar muy bien en varias carreras de la kart, del campeonato de la kart del 2001, y llegó a casi ganar una carrera, que esa carrera, si lo hubiera ganado, hubiera salvado al equipo de Gary Betterhausen, que fue Michigan. ¿Y qué pasó? Le hicieron una trampa muy mala, perdóname, o sea, que me perdone Michel si ve este video, pero no entiendo cómo es que se puede llevar con Patrick Carpentier y Alex Tagliani, porque ambos hicieron un juego bastante sucio. Y es que Michel en esa carrera iba luchando mano a mano contra Carpentier y contra Franchitti como un grande. Alex Tagliani llevaba menos una vuelta. Y bueno, o sea, fíjense, dice mucho que en la IndyCar y en la kart nunca hay órdenes de equipo, nunca se juega en equipo. Pues Tagliani jugó bastante sucio tanto con Michel como con Franchitti terminó ayudando a que Patrick Carpentier se llevara la victoria en el óvalo de Michigan. Que puedes decir que Michel estuvo feliz porque fue su primer podio, obviamente debía haber estado feliz y todo lo que tú quieras, pero realmente, o sea, ver esa carrera me hace sentirme muy mal, porque el auto estaba en su condición para ganar, y que Tagliani nos hubiera hecho eso fue un acto muy sucio de su parte. En un óvalo, que encima los óvalos es más de trabajar tú por tu cuenta. Y que no haya sido investigado eso por la carta también fue un punto negativo. Pero pues, bueno, si le hubieran quitado la victoria a Carpentier, pues se lo habían dado en su momento a Franchitti, ya que fue el que terminó en segundo lugar. Siento yo, creo, no me acuerdo muy bien. Bueno, pero eso le da un punto positivo a Michel para irse al equipo de Rahal, en donde Kenny Brack
que nunca entendí la razón del por qué él se quiso. Bueno, sí, o sea, sí entiendo también, o sea, nunca entendí, pero ahorita me acabo de responder que Kenny Bragg se quiso ir a Ganassi porque Ganassi es de los mejores equipos que hay en ese entonces, que hay hasta la actualidad. Que en esos años estaba un poquito complicado, pues quieras o no, Ganassi es símbolo de triunfo. Es un, o sea, quieras o no, Ganassi es, o sea, es sinónimo de éxito. Y no sé qué pasó, igual y las pruebas para el equipo Rahal no estaban, en las pruebas el equipo Rahal no estaba al 100% de su capacidad y el equipo Ganassi estaba al 100% de su capacidad. Pero bueno, Bobby Rahal ve a Michel Jourdain y se le lleva a su equipo. Nunca, no tuvo podios en el año 2002, tuvo muy buenos resultados, pero también tuvo mucha mala suerte en mi opinión personal. O sea, me acuerdo que en el Gran Premio de Monterrey él tenía un auto para llegar al menos a estar en podio y haber sido en su momento, bueno, en esa época el primer mexicano en llegar al podio en territorio mexicano, en la IndyCar, y no pudo llegar en el 2002, en ese Gran Premio de Monterrey, porque los lapeados le jugaron una muy mala jugada al pobre Michelito. Llega el 2003. Rahal separa sus operaciones tanto en la IRL como en la Champ Car. ¿Y qué pasa al final? Michel ese año tuvo un sinfín de mala suerte. O sea, ¿qué les puedo decir? Long Beach, un perfecto ejemplo. Él había conseguido la pole position en esa carrera y la había dominado totalmente. Siempre estaba en los primeros lugares. Y en su parada a pits, a falta de 12 vueltas del final, donde donde llevaba un montón de ventajas sobre Paul Tracy, pues que, que se le descompone el auto a Michel y termina abandonando. Ahí se nos debió haber partido el corazón a un montón de gente que vio esa carrera. Y fíjense que de esa carrera de Long Beach también me acuerdo que Adrián Fernández tenía el auto más rápido en ese momento para alcanzar a Paul Tracy, que al final él terminó en segundo lugar. Y Oriol servía... Que yo siempre he sentido que Adrián y Oriol nunca han tenido buena relación. Y esa carrera creo que me lo confirmó bastante, porque Oriol servía que venía una vuelta menos. Terminó bloqueando a Adrián Fernández y terminó haciendo que Paul terminara ganando la carrera. Un poquito similar a lo que vivió ahorita Patricio Ward en el circuito de Thermal con respecto a Conor Daly y a Louis Foster, que vamos a tratar ahorita al Pato. Bueno, eso fue un declive total para las aspiraciones de Michel. Pudo haber conseguido una tercera victoria en su palmarés deportivo y no pudo. Ahora aquí va otra de las cosas de las decisiones que tomó Michel. Que ahí sí no sabría decirles si fue Michel quien tomó esas decisiones o fue Jimmy Morales y Carlos Slim Domit el que la tomaron por él. Michel en el 2004 tuvo una temporada de muchos altibajos con el equipo Rousport, que venían de comprar al equipo Rahal y al equipo Patrick Racing en ese momento. Y pues si bien era un equipo muy joven, por eso es que tuvieron muchos altibajos en el 2004. Pero
Ya para lo que fueron los años posteriores, el auto empezó a ser competente y llegó a quedar incluso, llegó a ser subcampeón de la Champ Car con Justin Wilson. ¿Qué pasa con Rousport? Michel Jourdain abandona la Champ Car en, en el 2004 para sentarse en la NASCAR, que fue también una decisión bastante mala, que se hizo en una manera comercial porque pues en ese momento Jimmy Morales tenía un alto fetiche con meter pilotos mexicanos a la NASCAR, y pues realmente Michelle nunca pudo llegar a hacer maravillas en la NASCAR y se la pasaba siempre chocando o que siempre lo estuvieran chocando. Y lo terminaron sacando de Scuderia Telmets y yéndose a la WTCC. Que también digo, ok, eso sí tampoco sé si eso fue decisión de Michelle. Supongo que eso de haberse ido a la WTCC fue más decisión de él que decisión de seguir en la NASCAR. Porque pues sí, por obvias razones le quitan el patrocinio de Telmets. Y Michelle, que en ese momento estaba patrocinado por Aeroméxico, o sea, pudo haber ido en su momento de regreso a la Champ Car, que aún seguía aún seguía llevándose bien con gente de Office Depot pues en su momento de Gigante. Pero decidió irse a la WTCC, que también pues son autos más robustos. Michel es un piloto de autos Fórmula y no pudo hacer tampoco casi nada en la WTCC. World Touring Car Championship, así se llamaba. Y pues terminó su carrera deportiva no de buena manera. Michel, si se hubiera quedado en Rousport, hubiera tenido el auto de Justin Wilson o el auto de AJ Allmendinger. Tal vez Allmendinger, o sea, se hubiera ido ya sea en su momento a Forsyth, lo hubieran puesto en ese momento un tercer auto o lo que tú quieras. Pero Mitchell hubiera sido en Rousport y sí hubiera ganado carreras. Y sobre todo hubiera ganado aquí en México, que ese fue el talón de Aquiles que siempre le pesó a Michel Jourdain, ya que el equipo Rousport era muy poderoso aquí en México, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. Ok. Mario Domínguez. Sí, voy a decir una cosa que, o sea, va a incomodar y lo que ustedes quieran. Mario fue un piloto que tuvo muchos errores a lo largo de su carrera deportiva, que se hizo de muchos enemigos, incluyendo pilotos mexicanos como Rodolfo Lavín o Michel Jourdain Jr. o hasta Adrián Fernández, donde se echó de enemigo a pilotos también extranjeros. Pero, o sea, llegó a un punto en su carrera que empezó a ser muy buen piloto con el auto de Erdes Competition. Pero ¿qué pasó con Mario? Mario comienza muy bien. Si bien la carrera de Australia fue por cuestiones de estrategia y cuestiones de la lluvia más que por su manejo deportivo. Pero eso les inyectó bastante dinero al equipo Ardes Competition, que es, por cierto, ese fue el primer equipo y el único equipo mexicano que ha llegado a ganar carreras que ha llegado a ganar, 100% mexicano que ha llegado a ganar carreras en territorio extranjero, y más con un piloto mexicano. O sea, la victoria que tuvo en Surfers Paradise inyectó dinero al equipo Herdes,
para lograr, para que fueran contendientes en el año 2003. Mario, si bien cometió algunos errores, también voy a decir que fue un piloto que también tuvo muy mala suerte en la carrera en el óvalo de Alemania, Lausitzing, creo que así se llamaba, donde lo penalizaron de una manera muy injusta porque supuestamente supuestamente había hecho speedy drive, o sea, había superado el límite de velocidad de pits en el Gran Premio en el óvalo de Alemania. Y pues eso hizo que Mario no pudiera ganar esa carrera, que la terminara ganando Sebastián Bourdais. Y muchos habló de que los comisarios vieron más por el dinero de Newman Haas que por el dinero de Airbus Competition, y por eso hicieron eso. Pero sí les voy a tener que decir que Mario fue un piloto que tuvo mala suerte en ese momento, porque hubiera ganado la carrera en Alemania y no lo hizo, por una penalización que realmente no estaba, o sea, se dice que fue eso de los límites de velocidad, pero realmente al piloto mexicano, pues, o sea, realmente iba muy bien en su carril de pits. Y aparte, si fue por límites de velocidad, fue por el spotter, porque el spotter le decía los parámetros de velocidad y etcétera. Y pues bueno, o sea, con Mario Domínguez ahí sí no puedo decir muchas cosas porque, o sea, muchos pensábamos que cuando él estaba en el equipo Forsythe iba a ser de los autos más competitivos e iba a luchar por el campeonato con Paul Tracy, con Sebastián Bourdais y en su momento con Bruno Junqueira. Pero le pasó a Mario algo que, pues en mi opinión personal, sí le ha pasado a muchos pilotos mexicanos, que es que se confían demasiado en que ya van a hacer cosas importantes en su carrera deportiva y dejan de entrenar, se desconcentran y dejan de hacer cosas importantes. Dejan a un lado el seguir entrenando, el seguir concentrándose en las carreras, para que al final pues termine cometiendo errores pues que nos perjudicaron bastante, como por ejemplo en el Gran Premio de Houston, donde él tenía todo para ganar, se distrajo y terminó en tercer lugar a falta de muy pocas vueltas. Ahora, también Mario es otro caso de mala suerte que tuvo Mario Domínguez, es que en la misma pista de Cleveland él estaba luchando por la victoria, o al menos tenía para poder quedar en podio, y Nelson Philippe le termina chocando en la última vuelta. Y pues bueno, o sea, es aquí lo que yo digo y a lo que siempre voy. Nosotros hemos tenido muy mala suerte, ya sea por errores de otros pilotos o porque pues tenemos un manto de mala suerte, o por injusticias que nos han ocurrido. Ahora vamos a hablar de los pilotos actuales: Dani Suárez, Checo Pérez y Patricio Ward. Checo Pérez, aunque le duela a un montón de gente, aunque me puedan decir lo que ustedes quieran y de que lo que ustedes deseen, Checo ha sido de los mejores pilotos, o el mejor piloto que hemos tenido hasta el momento en México. Y, o sea, no lo digo porque yo sea un fanático de Checo, no lo digo por ser mexicano realmente. O sea,
Él llegó a poner un Sauber, que era el segundo equipo de Ferrari, en posiciones de punta siempre en la temporada 2012. Pero Checo es un piloto que ha sufrido un montón de mala suerte. Y la mala suerte que él ha tenido es principalmente por las decisiones que él no tuvo, que él no cometió, que las tuvo ya sea su representante de ese entonces, o Slim en su momento, o Adrián Fernández, a quien le tengas que decir. Sé que Checo no quiso irse en su momento a McLaren, o bueno, si se quiso ir, pues no lo aconsejaron de una buena manera. Porque el principal error de Checo Pérez fue el haberse ido de la academia de los autos Ferrari. Y Checo ha sido un piloto de mala suerte incluso desde su primera carrera, porque en el Gran Premio de Australia del 2011 había hecho un fenomenal trabajo junto con su compañero Kamui Kobayashi y había metido los dos Sauber en los puntos en ese entonces. Y pues, o sea, todo era felicidad, todo era alegría en ese momento, y la FIA los termina penalizando por algo que realmente no tenían, realmente era por el alerón el alerón trasero de ambos Sauber no estaba al 100% de su regularidad, pero luego se demostró que no afectaba en nada la velocidad. Y el auto de Checo y el auto de Kamui fueron descalificados. Desde ahí ya se veía que íbamos a tener un camino muy tortuoso y lleno de mala suerte. Ahora, en las malas suertes que tiene Checo está pues el haber sido piloto, pues, o sea, él iba a ser piloto de Ferrari, cosa que siempre, porque pues principalmente era lo que deseaba Carlos Slim, que uno de sus pilotos y su marca Telmex fuera patrocinada por el equipo, o sea, fuera vista en los autos de la escudería Ferrari, y lo quería hacer con Checo. Y Checo había crecido, o sea, parte de su carrera había crecido siendo piloto de la escudería Ferrari. Aquí van las circunstancias del destino. Porque él se va a McLaren pensando que McLaren iba a ser de los mejores equipos de Fórmula 1. Y ese fue el año en donde McLaren empezó a fallar, empezó a caer de manera magistral y sin frenos. Empezó a caer de manera horrible. Primero teniendo a un tipo que hasta la fecha no sé por qué todavía siguen teniendo los equipos de Fórmula 1 como ahorita lo tiene Aston Martin, como Martin Wiesmann, que es un tipo, o sea, que no sabe absolutamente nada de su trabajo, de cómo llegar a poner bien un auto. Eso también, que Ron Dennis ya en esas épocas ya estaba empezando a querer dejar todo lo que era el automovilismo. Y también pues el hecho de que pues el motor Mercedes pues ya o sea, le estaba dando más presupuesto y más garantías al equipo, a su equipo propio, que al auto Mercedes. Pero a quienes y la prensa, o sea, se ve que el auto McLaren del 2013 fue un fiasco total, pero la prensa, el equipo y un montón de gente culpaban siempre a Checo Pérez y no culpaban que el auto McLaren no estaba haciendo una maravilla. Y lo pueden ver por Jenson Button.
Button no pudo hacer nada en esa temporada. Y Button era de los pilotos que siempre atacaba a Checo. Pero bueno. Luego va el problema con Adrián Fernández. Que pues, o sea, mucho se puede decir que Adrián quiso ayudar a Checo y lo que ustedes quieran decir y lo que ustedes quieran sustentar, tanto Adrián como yo Ramírez. Pero más que ayudar a Checo, lo perjudicaron bastante. Checo para mí siempre ha sido el que hubiera pasado si Adrián Fernández hubiera llegado a la Fórmula 1. ¿Y a qué voy con eso? A que Adrián Fernández en esa época, o sea, Adrián Fernández le enseñó mucho de su manejo deportivo a Checo Pérez y le dio un consejo que, o sea, que podía haber sido beneficioso para Adrián y para Checo, pero realmente al final le terminó pasando mucha factura, que era el no preocuparse tanto por la calificación. Si mucho se ha criticado a Checo por ser un mal piloto de calificaciones, es que ustedes no han visto cómo calificaba a Adrián Fernández. Adrián Fernández, teniendo un auto tan poderoso como el auto de Pat Patrick en el año 2000, siendo el auto más rápido en su momento, llegaba a calificar en las posiciones números 24, 25, 23 y 22. Y lo pueden ver, lo pueden checar ustedes. No era buen calificador Adrián. Y no voy a culpar a Adrián y a Checo por eso. Bueno, o sea, no los voy a culpar. Porque aquí va un tema que voy a tratar. En México estamos muy, o sea, hasta la fecha, o bueno, o sea, no sabría decirles, pero en México no, o sea, en México es muy precoz el automovilismo en sí. O sea, Adrián no calificaba bien porque él creció sabiendo que los que calificaban mejor y los que siempre eran rápidos, al final terminaban descomponiendo los motores. Terminaban descomponiendo sus motores y pues, o sea, y para arreglarlos iba a ser bastante complicado y luego quedaban carreras y todo lo que tú quieras y no podían. Así que pues Adrián lo pensó en su momento diciendo que los motores en su época se descomponían bastante, o sea, forzándolos demasiado en la calificación o incluso en las carreras haciendo vueltas rápidas. Lo que hacía Adrián era ser más conservador y esa enseñanza se la dio a Checo Pérez. Y no es por culpa de Adrián ni por culpa de Checo que esto haya sido, porque ahora en la actualidad ya es muy difícil que un motor se rompa. Pero tristemente en su época pasó, porque el automovilismo aquí en México era muy precoz por lo caro que es el deporte. Muchos se podrán decir que los pilotos son millonarios y son muy ricos y lo que ustedes quieran, pero créanme que un cuarto del dinero que tiene Checo Pérez o que tiene Adrián Fernández no se compara al dinero con el que creció, en este caso, Lando Norris, o en su momento con el que creció Jimmy Vasser, porque el dinero, o sea, porque el dinero que tenían pilotos de otros países supera mucho más al dinero que tiene un piloto mexicano. Y pues obviamente por eso es que se trataba de conservar más se trataba de conservar más los autos que forzarlos demasiado.
se trataba de que no se gastara tanta gasolina porque costaba un montón de dinero comprar gasolina, comprar llantas, desde los karts. Bueno, eso fue una de las cosas que tuvo Checo de mala suerte. Ahora, viene Racing Point Force India, que ha sido el equipo con el que Checo ha estado casi toda su trayectoria en Fórmula 1, su carrera deportiva. Y en el momento en donde el equipo estaba saliendo fenomenal, donde todo estaba resultando de maravilla, donde estaban luchando ya por las posiciones de punta y ya no por ser los pilotos de la clase de la media tabla, pues terminan sacando a Checo para contratar a Sebastián Vettel. Que Vettel, o sea, no dudo del talento que tiene Vettel, pero no, pero no es o sea, nunca fue un piloto que se destaque por ser un compañero de equipo. Por estar al lado de los mecánicos, viendo, viendo aerodinámica o diciéndoles como qué cosas tienen que mejorar y qué cosas no. Checo algo que tiene es que él sabe mucho de mecánica, cosa que muchos pilotos de la actualidad no saben. Y él sabe ser un muy buen compañero de equipo. Vean el caso de Lance Stroll. Stroll, cuando era compañero de Checo, era un piloto que hacía podios, hacía vueltas rápidas y que hasta tuvo una pole position. Y pues, o sea, sinceramente, tanto con Checo como con Alonso, que ambos pilotos nunca se les ha reconocido por ser buenos teammates, sino por ser pilotos que solo ven por su propio beneficio, pues siempre les ha terminado pasando de que pues ahorita le pasa a Stroll de que no puede subir en posiciones muy altas y se está desesperando bastante. Aston Martin cometió un error muy grande en haber sacado a Checo Pérez. O bueno, o Racing Point. Lawrence Stroll, si lo queremos decir de esa manera. Y se va a Red Bull. Que yo sabía que en Red Bull le iba a costar mucho trabajo a Checo llegar a ser lo que le iba a costar mucho trabajo a Checo, pues llegar a ser un piloto que pues mínimo pudiera competir por los primeros lugares, porque yo sí sabía desde Weber que Red Bull solo trabaja para un piloto. Desde Weber se veía que en Red Bull solo trabajaban en su momento para Vettel y pues, o sea, Red Bull no iba a desaprovechar la oportunidad de darle sus mejores herramientas al piloto con el que con el que pues lo ha mantenido y lo han educado en su escudería, que es Max Verstappen. Pero aún así es muy de admirar que pese a hasta incluso a los comentarios racistas que hacía Helmut Marko hacia Checo y de los comentarios bastante insensatos que luego hacía Christian Horner burlándose de Checo, él llegó a ser el único piloto en la historia de ese equipo en haber sido su campeón, en haber llegado a tener ese tan ansiado 1-2 de Red Bull. Y pues, o sea, ¿y cómo respondemos eso? Primero, sabemos muy bien cómo son cómo es la gente extranjera, que siempre siempre nos están desprestigiando y siempre nos están molestando. Y siempre están lanzando comentarios discriminatorios hacia nuestros pilotos por venir de un país que pues supuestamente no es de raza aria.
siempre ha habido comentarios discriminatorios de gente extranjera, como en este caso Ralf Schumacher, a quien pues ya se conocía por ser un tipo nefasto con Juan Pablo Montoya. De Tom Coronel también pues ser un sujeto bastante insensato. Jeroen Blekemonen, Christian Albers, Mika Häkkinen, Nico Rosberg, Jenson Button, muchos de esos expilotos que siempre, o sea, siempre habían atacado a Checo, hasta gente como Will Spurton o Anthony Davidson, que criticaban mucho a Checo por no ser de raza aria. Y eran muy compasivos con otros pilotos que realmente se merecían más críticas. Pero también voy a decir que nosotros los mexicanos, en vez de, al menos de ponernos a defenderlo como... Ahorita, como los argentinos se ponen a defender a Franco Colapinto y se ponen muy agresivos y muy entusiastas con su piloto Franco Colapinto, en su momento con Agustín Carampino. No, aquí en México atacamos a más no poder, o sea, muchos periodistas y mucha gente atacaba a más no poder a Checo, ya sea porque su familia está involucrada en un partido político que no es del agrado de mucha gente, o que eso es uno de los argumentos más estúpidos, el querer politizar el deporte, uno por ese aspecto. El otro, no sé si por las envidias o no sé por qué, o por intentar o por intentar caerle bien a un europeo. Pero aquí en México, Checo fue muy brutalmente criticado por los periodistas mexicanos. Periodistas como David Frailestone, Raúl Orbañados, no me acuerdo cómo se llamaba, Pablo Carrillo, que era un tipo nefasto, Chacho López, y sobre todo era súper criticado por pilotos y gente involucrada en el automovilismo mexicano. Un claro ejemplo, Rubén García Novoa, que en mi opinión personal, Rubén García Novoa debería estar en prisión por casi haber asesinado en su momento a Alex Popov en la Supercopa Telcel, en que se llamaban así en ese momento. Aparte, si le hubiera pasado algo a Alex Popov, que estaba compitiendo aquí en México y estaban a la vez compitiendo en la IMSA en su momento, si le hubiera pasado algo a Popov, adiós a todo nuestro automovilismo, adiós a todo lo que hubiera sido México, porque el accidente de Novoa con Popov fue con intención de asesinarlo en Pachuca. Y da coraje que un tipo tan nefasto como él esté criticando a pilotos como Sergio Pérez, Dani Suárez y Patricio War, porque realmente él no debería tener ninguna opinión, o sea, él, más que, aparte de ser mexicano y querer apoyar a tus compatriotas, como en Argentina Martín Ponte apoyaba sin parar a Agustín Carampino, pues, o sea, un sujeto como él no debería tener ninguna opinión deportiva por intentar asesinar a un piloto extranjero de otro país. Novoa es un ejemplo de lo mal que está nuestro automovilismo mexicano. Y no solo critica a Checo, ha dicho cosas bastante nefastas sobre Dani Suárez, criticando su descendencia humilde y que él supuestamente no venía de ser un piloto de
clase alta, o criticando a Patricio Ward, que mucho de la crítica que se le da al Pato no se puede decir, porque no se sabe exactamente qué pasó, pero Novoa, me acuerdo que dijo frases bastante nefastas sobre Patricio Ward en el Gran Premio de Road America del 2020. Y gente como él no debería tener una opinión deportiva. Y así como Novoa, está Joe Ramírez. Que muchos dirán que Joe Ramírez es un piloto, es alguien que ha estado involucrado en el deporte mexicano, en el automovilismo mexicano, Pero, ¿qué hacía Joe Ramírez realmente? Él no era piloto. Hizo que Senna, sí, hizo parte de los logros deportivos de Ayrton Senna fueron gracias a Joe Ramírez. Pero señoras y señores, Joe Ramírez no era piloto de automovilismo. No era piloto de automovilismo realmente. Y Joe Ramírez no debería, o sea, sus opiniones que ha dado de Checo y del Pato se oyen más a que él trata de que no se baje del pedestal la imagen pública que tiene su amiguito Adrián Fernández. Y mucha gente elitista sigue lo que dice Joe Ramírez. No, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que diga Joe Ramírez, sinceramente. Porque él habla como si hubiera sido un piloto en la pista. Y realmente, pues, aunque les duela mucho, Senna quería más a Ron Dennis. Y de los últimos que veía siempre era Joe Ramírez. Se le sobrevalora mucho por haber trabajado con Ayrton Senna. Pero, o sea, es como si la gente de Países Bajos, pues, o sea, le aplaudiera todo lo que hace a Gianpiero Lambiase por los logros que está obteniendo Max Verstappen, cuando realmente, o sea, si te vas a Países Bajos, o sea, y preguntas si te vas a Ámsterdam, a Zandvoort, a Tilburg, si preguntas por el nombre de Gianpiero Lambiase, nadie te lo va a responder, porque nadie lo conoce. Y ese caso debería pasar con Joe Ramírez. Que sí, nadie en el deporte mexicano, o sea, cualquier persona en la calle no te va a responder quién es Joe Ramírez, pero mucha gente supuestamente elitista que odia a más no poder que Checo, el Pato y Dani estén popularizando el automovilismo mexicano. O sea, te van a contestar, es que Joe Ramírez dijo esto, es que Joe Ramírez dijo aquello. No, señores. Y así como Joe Ramírez, Rubén García Novoa, hay muchos expilotos que han dado opiniones muy negativas de los que tenemos, nuestros representantes actuales, que no deberían de hacer eso, porque, o sea, es a lo que voy. Deberíamos apoyarnos unos a otros, no estar de sectarios, de estar apoyando a un piloto en cuestión. Está bien que apoyes a tu piloto en cuestión, pero si tu piloto en cuestión no llega a destacar, el piloto que has apostado por él no llega a destacar en el automovilismo mundial, pues puedes, o sea, apoya al que esté en cuestión que se esté destacando. Un ejemplo clave es con Franco Colapinto. Franco Colapinto, o sea, pilotos como Rossi, Agustín Carampino, Norberto Fontana, Gastón Mazacane y
y, o sea, hay una cantidad exagerada de pilotos argentinos apoyan y quieren que Franco Colapinto siga en Fórmula 1 y que siga ganando. Los periodistas como Fernando Tornello, Juan Fosaroli, Cochito López, que bueno, que me cae mal, pero bueno. Bueno, incluso Pechito López también, que ese se me cae bien. O que es piloto argentino, o sea, que también es piloto argentino. O sea, toda la gente de Argentina apoya más no poder a Franco Colapinto. No lo están atacando diciéndole, no, que, o sea, que él no vale nada, que él es un fracasado. Eso deberíamos de tener los mexicanos. O sea, está bien ser objetivo, pero también no está bien el hecho de querer, del querer sentirte, o sea, el querer sobrecriticar a un piloto mexicano y no ver una realidad que está pasando, que es ya sea nuestra mala suerte mexicana o que nos estén haciendo mucha discriminación muchas personas que están en el medio del automovilismo mundial, porque simplemente te quieres sentir, o sea, te quieres sentir ya sea europeo o una persona de una pseudo clase de élite, diciendo, nah, qué asco. No, o sea, qué asco, vamos a defender a un piloto mexicano, no, qué asco. Odio a mi país, prefiero mil veces defender a un extranjero. No, señores, esa mentalidad está muy mal, porque realmente lo que tú no tienes es ese amor por tu país, sino por quererle caer bien a tu amigo de que ni te hace caso, que es un tipo extranjero. Y no está bien eso, no está bien eso, sinceramente. En Brasil, Emerson Fittipaldi, si bien, o sea, si bien no le han salido de las cosas como él quería con sus nietos, pues Emerson o sea, ha luchado todo lo posible para que pilotos como Felipe Drugovich o Gabriel Bortoleto estén en donde están ahorita, actualmente. Y luchaba por Matthews Leist, lucha porque Felipe Nasser siga en la IMSA cosechando logros, y eso está perfecto. Y en cambio en Brasil, a gente como Pedro Piquet y Felipe Massa, que no apoyan absolutamente para nada a sus talentos mexicanos, a sus talentos brasileños, pues terminan o sea, ahorita están siendo olvidados en su propio país. Pero pilotos como Lucas Di Grassi, como Emerson Fittipaldi, en su momento Ayrton Senna, que apoyaba mucho, que se veía que él sí iba a apoyar mucho a su propio país, al talento de su país. Bruno Junqueira, Ricardo Mauricio, Antonio Pizzonia, Rafael Matos y una cantidad exagerada de pilotos brasileños apoyan entre ellos mismos. Rubén Barrichello apoya al talento de su país, no lo critica. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros como los pilotos mexicanos. No está bien el hecho de querer ser objetivo, pero también no está bien el derecho de querer callarte cuando realmente las cosas son muy injustas. Y voltear a ver realmente qué es lo que está fallando en nosotros. Porque yo sé que ese conglomerado de pilotos, periodistas y gente del medio del automovilismo de aquí de México, que no son ni Checo, ni Pato, ni Dani Suárez, pueden hacer o sea, pueden estar haciendo mejores cosas para las futuras generaciones de nuestro deporte motor, y no las hacen. Y un caso perfecto es ese autódromo que tienen ahí en el Estado de México, que es mucho mejor que cualquiera de los autódromos actuales que tiene México, que es hasta mucho mejor que autódromos que
existen en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y, o sea, en países del primer mundo. ¿Y qué hacen? No lo abren para cualquiera. Tienes que pertenecer a su mundillo para poder correr ahí. Y no, señores y señores, ese autódromo podría estar ayudando, podría ser una escuela para los pilotos mexicanos si no lo es. Podrían ahí estar corriendo la NACAM Fórmula 4 y no está corriendo ahí. Que no me acuerdo del 100% cómo se llamaba ese autódromo. Creo que era como Drivers Resort, lo que tú quieras, pero ese autódromo está bien hecho, está bien ejecutado. O sea, y nos podría ayudar un montón a nuestro automovilismo y no lo hacen, porque es exclusivo para sus beneficios propios. Y eso está mal. Y vamos a seguir estancados así si no se les da el real apoyo, si no, o sea, si en vez de crear autódromos exclusivos, pues hagan mejor los motores, que sean más, que aguanten más, que no tengas que tener el miedo de descomponer el auto, comprar mejores refacciones de neumáticos, apoyar a las categorías como la Copa Noti Auto, la NASCAR México, apoyarse unos entre otros, no estar pensando por tu beneficio propio o el beneficio de tus amigos. Y vamos a terminar tanto con Pato Ward como con Dani Suárez. Mucho de lo que puedo decirles de Dani Suárez es que tengan que ver el documental que sacó recientemente Claro Sports sobre Dani Suárez. Y van a saber mucho de, pues, de lo que ha logrado alcanzar este piloto mexicano, pese a haber nacido en condiciones, pese a haber nacido en condiciones bastante humildes. Y para que vean ustedes que el prejuicio que se tiene de ser un piloto, de que no siempre los pilotos ultramillonarios son los que terminan destacando en el automovilismo. Ahora vamos con Patricio Ward, ya para acabar. Patricio Ward es un piloto que ha sufrido un montón de mala suerte y no sabría decir si está tomando la decisión correcta en seguir estando con el equipo McLaren. Él siguió en McLaren en su momento porque él pensaba que, o sea, y muchos de nosotros pensábamos que lo hubieran podido haber subido a él a estar en la Fórmula 1 y pues llegar a ser compañero de Lando Norris. Y al final pasó que subieron a Oscar Piastri, no al Pato. Ahí va una decisión que tal vez podría decirse que en su momento, si él hubiera buscado un asiento en Ganassi o en Penske, le hubiera valido de una gran importancia. Pero sin embargo, viendo cómo es que Ganassi solo inyecta dinero para Alex Palou y Penske, pues ahorita se está cayendo a pedazos por las trampas que habían hecho en el pasado, pues realmente ya ahora McLaren es como la alternativa de la que no queda otra opción, tristemente. Pato Ward, desde la carrera desde el 2019, él hizo una temporada dominante en el 2018, donde ganó casi todas las carreras en ese entonces de la Indy Light. Y lo iban a subir a él como compañero de Colton Herta para el equipo Harding Racing, que estaba subsidiado, o sea, estaba siendo apoyado por el equipo Andretti. Y tal vez
podían haber subido al Pato a ser compañero, a ser piloto titular de Andretti, que ya conocía el equipo Andretti perfectamente. ¿Qué pasó? No sé por qué X o Y razón, creo que es por una situación económica, pero Harding Racing termina vendiendo el auto que le tenían preparado al Pato y lo dejan lo dejan sin equipo en esa temporada y se tiene que buscar apoyo en el equipo Carlin Racing, que que en ese momento era de los equipos más, bueno, no sé si creo que ya ni existen en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3, pero bueno, creo que todavía existen en la Fórmula 4. Pero Carlin Racing no hizo absolutamente nada en la IndyCar. Y pues Pato se gastó todo el presupuesto en ese auto, en ese maldito auto. Y pues llega a McLaren. Y en McLaren ha tenido un sinfín de mala suerte, Patricio Ward. Comenzando con las ediciones de Indianápolis. La edición 2002 puede que digas cualquier cosa, pero también es cierto que Marcus Ericsson se vio beneficiado de la bandera amarilla que pasó en ese momento. Y pues la edición del 2023, del 2023, del 2024, ahí pasó que pues Joseph Newgarden ganó en un auto ilegal, que luego se comprobó que era ilegal, pero ya no le podían quitar la victoria porque lamentablemente pues ya había pasado un año y ya hubiera sido de manera innecesaria que le habían quitado la victoria en ese momento a Joseph Newgarden. Pero vamos, por ejemplo, con situaciones recientes. Por ejemplo, en Gateway, recientemente, hace un par de semanas, en San Luis, Missouri, Pato podía haber ganado esa carrera debido a que él estaba en su momento saliendo desde delante y quien lo bloqueó en su momento fue su propio compañero de equipo, Nogel Siegel. Y eso hizo que el Pato perdiera su posición ante Kyle Kitworth. Que sí, que Dixon estaba delante del Pato o sea, y lo que tú quieras. Pero Dixon tenía que parar en ese momento. Y lo termina pasando a Kyle Kitworth. Y al final se vio que si Siegel no se hubiera dormido, como dijo el Pato, hubiera ganado la carrera. En Termal, esa fue algo que me dolió, o sea, que debería haberle dolido hasta el alma a cualquier fanático mexicano del automovilismo. Pato había hecho una carrera extraordinaria, perfecta, había dominado casi todas las vueltas y inexplicablemente no se supo por qué tanto Conor Daly como Louis Foster lo terminaron bloqueando y haciendo que terminara gastándose sus neumáticos. De Conor Daly sí puedo decir que él tiene una rivalidad, él le tiene un pique muy desagradable hacia el Pato, tiene una rivalidad que es innecesaria con Patricio Ward. Pero Louis Foster no sabría decir por qué bloqueó al Pato en ese momento. Pero esa fue una victoria que él se merecía y que nos la terminó quitando Palou. Que está bien, Palou, pues quieras lo que quieras, digas lo que digas, él fue un piloto, o sea, él tiene buenas manos y tiene buen auto y tiene buen equipo y él es un piloto talentoso. Pero esa victoria sí era totalmente del Pato. Ahora,
hay un montón de carreras que McLaren le ha arruinado totalmente con sus estrategias que que son totalmente inentendibles, como las anteriores carreras ahí en San Luis, Missouri, o la edición o la carrera del 2023 de la IndyCar en Airhall Lake, donde, o sea, si bien sí es cierto que existe esto de que solo puedes parar con medios y con duras, pues también pues la manera en cómo han escogido, pues que primero comience con duras, que primero comience con duras, luego digo medios y duras, no, perdón, que comience con suaves, o sea, que solo exista suaves y duras. La manera en cómo han decidido el que comiencen primero con suaves o primero que comiencen con duras, en circuitos que no tienen nada, en circuitos que realmente no les conviene comenzar las carreras con cierto tipo de neumático, pues ha hecho que el Pato haya perdido muchas oportunidades de victoria. O sea, la carrera, por ejemplo, de Airhall Lake del 2020, que Conor Daly terminó perjudicándonos al terminar bloqueándonos por esa rivalidad que digo que tiene con Patricio Ward, y que termina haciendo que el Pato, o sea, que el Pato, que había dominado toda esa carrera de Airhall Lake, lo termina rebasando al final Felix Rosenqvist. Fue algo que nos hace decir, somos gente que estamos atrapadas en una nube de mala suerte. ¿Qué puede hacer Patricio Ward, que es actualmente nuestro piloto representante más importante en todo México? Lo que tiene que hacer Patricio Ward, y más que todo, pues Telmex, es ya apoyarse uno y el otro. Porque si al Pato lo llega a apoyar Escudería Telmex, Jimmy Morales le pondría la misma presión que le puso en su momento a Racing Point, a Force India, que les puso a gente como el equipo de Pat Patrick, el equipo de Tasman, que le pongan esa presión a McLaren en que se hagan las cosas bien. Porque van a decir ahí, ok, te patrocino, te doy mi dinero, pero también quiero ver resultados. Quiero que también ver resultados. Mi piloto es muy capaz de tener esos resultados, pero no me estás dando, como equipo, no me estás dando esos resultados. Y lo que necesita en ese caso es esa unión tan necesaria que espero que en algún momento se llegue a dar entre Patricio Ward y la escudería Telmex. Aparte que como ahorita se rumorea que es probable que se venga la IndyCar con la NASCAR el próximo año, pues sí le convendría bastante a Telmex tener a Patricio Ward como piloto. Es cierto que ha habido gente de otros países que también han tenido un montón de mala suerte. Pero este video lo hago principalmente a los críticos de pilotos como Patricio Ward, como Dani Suárez o Checo Pérez, que estamos viviendo una de las mejores etapas del automovilismo mexicano, con pilotos que están ganando carreras en diferentes categorías, de las más importantes de todo el mundo. Y que en vez de festejarlo, en vez de que nos pongamos a estar en el ángel de la independencia, y cuando ya sea que el Pato, Dani o Checo ganen una carrera, no, o sea, decimos, no, es que él ganó por pura suerte, es que él ganó por el dinero de Carlos Slim, es que esto, es que aquello.
Y aquí les estoy dando ejemplos de que realmente hemos sufrido un montón de mala suerte. Y hemos sufrido un montón de injusticias. Otra cosa que también se me olvidaba. La temporada 2021 de Patricio Aguiar, una de las mejores temporadas que le he visto a lo largo de su carrera, que en ese momento sentía que podíamos haber quedado campeones en esa categoría, y fue muy injusto lo que nos hizo Ed Jones. Ed Jones, que no tenía nada que ver en el campeonato, sacó a Patricio Aguiar en Long Beach. Y si bien sí es cierto que, o sea, si bien sí es cierto que pues, la gente se enojó y que Ed Jones terminó cerrando sus redes sociales porque llegó a recibir muchos insultos y todo lo que tú quieras, por más que quieras justificarlo, gente de élite, o sea, hay que admitir que Ed Jones cometió un error muy grave, muy horrible, que nos terminó privando de un campeonato que era merecido para nosotros. Y encima nos privó de haber quedado en subcampeonato, porque el subcampeonato se lo terminó quedando a Joseph Newgarden, que no se merecía nada que no se merecían para nada ese logro deportivo. Porque cuando él empezó su temporada fue garrafal. Y mucha gente de la élite decía, están siendo muy duros con Ed Jones, están siendo muy agresivos, o sea, justificando el odio que se le tenía a ese piloto en ese entonces, cuando gente de otros países han hecho barbaridades bastante duras. Por ejemplo, en Canadá, en Toronto, los fanáticos canadienses le aventaron cemento a los ojos de Helio Castroneves por haber sacado a Paul Tracy. O por ejemplo, recientemente, que los fanáticos neerlandeses se alegraron por un choque bastante fuerte que tuvo Lewis Hamilton en la calificación del 2022 del Gran Premio de Austria. Que son cosas que tal vez no deberíamos hacer iguales, pero señores, está bien el hecho de que nos podamos expresar y nos podamos enojar por algo que en ese momento iba a ser un logro importante para nosotros y que nos lo quitaron. Señoras y señores, no estoy de acuerdo con que nos quieran callar, porque me acuerdo que gente como Rubén García Novoa dijo que éramos como irracionales, como primitivos, y que no le gustaba ver eso en el automovilismo mexicano por sobresaltarse con un piloto que nos arruinó un campeonato. Y está bien, no está, o sea, está bien el hecho de que los insultos no pasen de que ya llegues a amenazar de muerte. Pero hay insultos que sí se merecen algunos pilotos, honestamente. Y Ed Jones sí se merecía los insultos que se le dio en ese momento. Porque a partir de esa carrera ya no se le ha vuelto a ver en la IndyCar. Y ya se sabía que ese piloto ya no iba a estar más en la IndyCar. Este video va principalmente dedicado al conglomerado de pilotos riquillos que existen en el automovilismo mexicano, que en vez de estar apoyando a los nuestros, están atacándonos, están atacando a los que realmente sí están destacando en este deporte. Si tú no lo hiciste en su momento, no estés atacando
no estés criticando y no estés pulverizando al piloto de turno y a los fanáticos de turno. Si no te gusta que el fanático de turno, si no te gusta que Checo, Pato o Dani Suárez hayan hecho crecer el automovilismo mexicano y te dé miedo de convivir con gente que no es del mismo estatus económico que tú tienes, sinceramente lárgate de este país, porque no necesitamos a gente como tú.